El hombre se alejó tanto de la metafísica, sobre todo de la metafísica pura en Occidente, que en su cultura y adoctrinamiento materialistas puede ser más probable que alguien se libere espontáneamente o por una vía radical que por un recorrido tradicional y de práctica progresiva, en el que la superestructura del ego posmoderno fácilmente queda atrapada, eso sin duda, si es que no la rechaza o la degrada, ya sea por su inconsciencia o codicia, por ejemplo. En todo caso, es así como han florecido testigos, vamos a decirlo así, de la no dualidad radical, aunque en verdad pienso que siempre han existido y han habido en todas las tradiciones. ¿No es acaso el fin del Vedanta la verdad misma? Vamos a decirlo así, como pasando teóricamente por la vía del yoga primero, que sería un gancho para ir regresando a ella. Y en el budismo, ya tan viejo, ¿no es acaso la escuela fundada por Nagarjuna, de Madhyamaka, quienes niegan la realidad de los dharmas tanto condicionados, el samsara, el karma, como los incondicionados, nirvana, espacio, en fin, que niegan todo dualismo? Y en este sentido no es lo mismo hablar de no dualidad que de metadualidad, como suelo, yo más bien estoy en estos términos. Bueno, pues esa escuela acabó hablando de una nueva concepción del vacío, del sunyata. Anulaban toda categoría lógica, ni esto, ni la negación, ni la afirmación, ni el ser, ni el no ser, en fin. Si hablo de todo esto no es por un análisis filosófico, sino es que el caso es que al entregarme en los brazos del Reiki, había tenido experiencias místicas de orden místico antes, pero al entregarme en los brazos del Reiki en alguna ocasión fui llevada directamente a ver que pues como que no había nada, nadie, o que nada ocurre, y este tipo de vivencia o de realización, pero no tenía ningún marco espiritual en aquella época, y la verdad es que lo puse un poco todo en el mismo saco que con las experiencias de orden místico, cuando esto te saca directamente, pienso, de Maya, ¿no? En todo caso, yo no me posiciono de ninguna manera, y lo digo en el sentido que también el Reiki, lo mismo que el yoga, es un puente. Parece ser que debería ir llevándote, ¿no? Que se pasaría después a otro estadio de ver la vacuidad vacía, pero sin embargo a mí me ocurrió directamente, con lo cual hacer después los grados de Reiki pierde algo de sentido si no se comprende lo que se está viviendo. Parece lógico que en el fin de un tiempo en el que la tradición, la mística, se alejaron de las estructuras tanto externas como internas, se tome la mal llamada vía directa, el salirse de la hipnosis divina, que decía un gran maestro vedantino de nuestro tiempo, la hipnosis divina del dualismo. Desde la perspectiva del absoluto, en todo caso, no hay nada por comprender y tampoco nada que pueda hacer la persona. Pero comprender no es conocer. Y con esta palabra tal vez vamos a partir mejor de la palabra conocer y conocimiento, porque vamos a poder ligar a través de ella esta visión negadora, porque es negadora de la criatura y del saber, a la visión del conocimiento, de la metafísica pura. Como vamos a ir viendo en este vídeo, el mal en el mundo manifestado por lo menos va ligado a la posesión del conocimiento, porque pasamos del estado edénico de pura contemplación a poseer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y, por aparente que sea en última instancia, el hombre en el mundo busca saber o remediar su mal de orden metafísico. El caso
es que el hombre puede acceder, sin embargo, a un conocimiento que no poseerá como una ciencia humana o dual, una ciencia del bien y del mal. Puede acceder a un nivel metadual, suprahumano, pero inherente al ser humano. Un nivel impersonal, que es un estado del ser humano. Un estado impersonal, un nivel impersonal, que le informa directamente de lo que llamamos la ciencia sagrada, que se expresa, puesto que es suprahumana, para que sea accesible al mundo humano, se expresa a través de un lenguaje que es el simbolismo. Y el simbolismo incluye los mitos. Y se puede usar angélicamente, vamos a decir, de ello. Este conocimiento puro es sanador, es liberador. Tal vez, como decía, es lo que está siendo un poco ignorado por el predicador moderno de la no dualidad. Si bien podamos admitir que en última instancia solo haya lo incognoscible, pero en todo caso, este conocimiento no poseído por el hombre en su nivel humano, sino impersonal, hace que sea en la práctica equivalente a una ausencia de un alguien. Por eso resumía en otro vídeo que hay como dos maneras o dos vías, ¿no? El partir de o llegar a que no hay nadie, o la de no soy nada. Versar no sobre la ciencia sagrada, sino desde la ciencia sagrada, ya sea como místico, tal una Santa Teresa sobre las moradas del alma, con la palabra, o por la transmisión, un gnóstico, o con el silencio, a través del silencio, tal un puro contemplativo, pues no me parece estar en este ejercicio, estar sumidos en el sueño de la individualidad. Pero bueno, en todo caso lo dejo como materia de meditación. En lugar de considerar nulo el libre albedrío, se considera pues la voluntad personal entregada a la voluntad del Padre, o al menos acorde a los mandatos de Dios, al orden universal, como se quiera decir. El trabajo es el cultivo del jardín, como Adán en el Edén, y la ciencia de los hombres es la ciencia que se ha llamado bien de luz, o bien sagrada, o bien la ciencia de Cristo, o la mística, a fin de cuentas, cuyo fin es solamente conocer y adorar al Altísimo. Una de las primeras grandes revelaciones que me procuró la luz misma en mi encuentro con su bálsamo, con el bálsamo de luz, fue que este bálsamo era el remedio metafísico a un mal metafísico. ¿Cuál es ese mal metafísico? Es algo de lo que todas las grandes tradiciones han hablado como fundamento, pero que el hombre moderno ha despreciado y olvidado, y no lo tiene en cuenta en sus ciencias, en sus organizaciones y en sus discursos de ninguna clase. Incluso en la espiritualidad, a pesar de hablar de un regreso a la fuente, muchas veces tal es la base, la mentalidad de base ahora materialista, que tampoco se tiene en cuenta este mal metafísico. En el cristianismo se llamó pecado original. Evidentemente es una noción que ha sido totalmente pervertida, o en parte pervertida, en el transcurso de los siglos por la Iglesia establecida y demás. Pero nosotros nos vamos a centrar en el origen de este mito, que viene en el Génesis, en las Escrituras Sagradas. El Génesis proviene de Egipto,
de la sabiduría antiquísima de Egipto. El dogma en la cristiandad del pecado original es indisociable de dos símbolos por todos conocidos. Uno es el árbol del conocimiento y su fruto, y el otro es el símbolo universal de la serpiente, un símbolo doble, como vemos en el caduceo medicinal. El símbolo de la serpiente es un símbolo que particularmente me ha llamado a la investigación también desde la revelación interior, cuando bajo el efecto también del bálsamo de luz, por resumirlo de alguna manera, he visto esta serpiente de distintas maneras, por la percepción visionaria de orden metafísico, y la he visto en el éter que hemos olvidado en el occidente moderno, pero que sigue muy presente en la India y que le llaman Akash, ese quinto elemento, cuya forma es, que tiene que ver con la forma y cuyo estado correspondiente, como a la Tierra es el estado sólido, es el radiante. Entonces, en esa luz que algunos han llamado astral, he visto esta energía vital en su forma radiante, dibujada en esa luz astral, dentro de esa apertura de una capacidad perceptiva, como decía, metafísica. Vamos a ver este movimiento ondulatorio explicado por Lanza el Basto. Si partimos de Job 26:10, él trazó un cerco sobre la superficie de las aguas hasta los confines de la luz y las tinieblas. Él se movía sobre las aguas. Este Ferebatur traduce un verbo hebreo que marca un movimiento de vaivén, un batir de alas, una vibración rítmica de la cual las ondas irradiarán. La vibración es la interferencia de la recta y del círculo. Es el círculo que, como no puede contener su rayo, se quiebra o se excede. Es el círculo que en la mitad de su trayecto se encuentra con la recta, que avanza cortándole el camino de regreso y proyecta hacia adelante su otra mitad, formando una S. Sin duda, la línea ondulada o vibración es la figura fundamental del mundo, porque si el círculo es el signo de la perfección, la ondulación es la media perfección, perpetuándose fecunda en virtud de su defecto, de su falta, por el juego de los opuestos. Es evidente el parecido entre el trazado precedente y el antiguo emblema del yin y del yang. Vibración universal que vuelve al círculo. Del mismo modo, los hindúes dicen que Shiva creó el mundo sacudiendo su tamboril asceta y golpeándolo alternadamente de ambos lados con dos bastones de huesos. Tal es el sonido o ritmo creador, y ellos definen el sonido como vibración del éter. Pero para los hindúes el éter no es como para nosotros un término vago. En su filosofía y en su física es un concepto preciso. El éter o Akash es el quinto elemento. Ellos lo agregan a los 4 elementos que nuestros antiguos sabios sí conocían. Por esta misma razón ondulante, nuestros filósofos herméticos veían en la pitón su mercurio, porque dicen así: ambos arrastran consigo una cola de lado a otro para equilibrar el peso. En la ondulación permanente de la serpiente, cuyo símbolo va ligado al conocimiento, vemos la energía centrífuga, es decir, la de un conocimiento externalizado, la de un ir hacia afuera, que se opone a un movimiento de conocimiento interior, que sería un movimiento centrípeto, y estas son las dos serpientes del caduceo. Por eso Apolo, que es el dios terapeuta, dio el remedio al hombre que no puede evitar tener esa ávida energía de buscar el conocimiento, de buscar a existir a través del conocimiento, y le dijo: hombre, conócete a ti mismo. Esta es la curación, es el milagro de la armonía, es el de cerrar los sentidos para hallar
el conocimiento dentro de uno mismo, yendo hasta el final de la serpiente, por así decirlo, que nos va a dar la figura del tragacolas mercurial. Este Ouroboros, rey serpiente, nos muestra el retorno al origen en su figura. Simboliza también ese cinturón de aguas, las superiores e inferiores, de las que hablaban los gnósticos. Es el principio de la obra, de la gran obra alquímica. Para Jacob Boehme había que solo se podía romper este círculo por el espíritu de amor al Cristo, lo cual significa hacer saltar las puertas del infierno y caminar de regreso a la luz, al paraíso. Es importantísimo señalar lo siguiente: el mal del bien y el mal no es un problema, es un potencial. El bien y el mal son complementarios en el mundo de la manifestación. El verdadero mal es separar este bien de este mal. Y a esto le llamo la inversión del bien último o del Cristo, en un mal rotundo que es el anticristo de destrucción. Separar el bien del mal es, también podemos decirlo así, la negación de Dios, negación de la palabra de Dios, el eludir el combate con Dios o con el ángel como Jacob en el Antiguo Testamento. Lanza el basto se abrió al Antiguo Testamento, según nos cuenta de una manera magnífica, por revelársele este mensaje que te dan las Escrituras mismas para entrar en estas mismas Escrituras que son tan chocantes al nivel humano, al nivel moral. Hay 4 maneras de eludir este combate, de rehusar la bendición o dejarla de lado, nos dice Lanza el basto. La manera piadosa y vulgar, la manera vulgar e impía y la manera erudita y piadosa. También la manera impía y erudita. Y esta, lo habéis adivinado, es la manera que tiene la ciencia profana, la ciencia moderna. Si queréis, examinemos un momento este modo impío y erudito que dice Lanzabasto de esquivar el combate con Dios. La impiedad erudita ataca negando, no combate al divino adversario, pues lo niega, sino solamente su negación, su sombra. La impiedad erudita se ocupa de todo, excluyendo aquel por quien, en quien y para quien todo es. Pero ¿no es esta la definición de la ciencia moderna? La ciencia moderna se ocupa también de la Biblia, entre otros fenómenos, pero la Biblia es un fenómeno de Dios. Sin eso no es nada. Lo que la ciencia encara es esa nada, esa envoltura, esa sombra. Reconoce en ella la forma de su contrario y la odia con toda la saña virulenta de que es capaz. Este odio, disimulado bajo exteriores fríos, pacientes, meticulosos, objetivos y desinteresados, se dedica desde hace más de 1 siglo y medio a grandes trabajos para desecar el sentido de los textos y reducirlos a polvo. Historizar la Biblia o mitificarla. He aquí las 2 maniobras que la despojan de su sentido. Son 2 gestos complementarios, de hecho, son un solo gesto, como al nadar el movimiento de ambos brazos para rechazar el agua. Historizar la Biblia y reducirla a una colección de hechos probados mediante documentos y monumentos no bíblicos. A falta de otros, el testimonio bíblico se puede conservar con la condición de expurgarlo de todo elemento milagroso o sobrenatural. Y muchas más cosas dice, lo vamos a dejar aquí en la subida de las almas vivientes. Adán no lo entiendo como el primer hombre en el tiempo como coordenada mental, sino como el hombre primordial, es decir, un nivel impersonal, como estado del ser en el mundo de la manifestación. Es el hombre cósmico, del cual he tenido alguna visión, y es de tamaño que se extiende hacia el infinito, digamos, pero con una forma de hombre, una divina figura humana. En la tradición se nos dice, por ejemplo, en los pseudoepígrafos, se habla de él como un ser sobrehumano, envuelto de gloria, y las escrituras no canónicas judías o gnósticas hacen especial hincapié en su creación a imagen y semejanza de Dios.
En la vida de Adán y Eva, en esa obra se explica que los ángeles tenían el deber de adorar a Adán, ya que éste representaba la imagen divina, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo por negarse, de hecho, a rendirle culto. En el libro de Enoch 2 se describe a Adán como un segundo ángel, destinado a ser rey y sabio, ya que no había nada que se le pudiera comparar sobre la faz de la tierra. El libro relata cómo Adán fue creado con los 7 componentes del universo, adquiriendo así el carácter de este ser cósmico. Otras obras sugieren que Dios tenía la intención de deificar a Adán, o que éste y Eva no fueron creados a partir de sustancias terrenales, sino de los eones de los que hablaban los gnósticos, seres celestiales sublimes que según ellos eran emanaciones directas de Dios. En todo caso, leamos este pasaje del segundo libro de Enoch, es muy bello, que describe a Adán. En el día 6 yo ordené a mi sabiduría crear al hombre de 7 componentes. Primero su carne de la tierra, segundo su sangre del rocío y del sol, tercero sus ojos del mar insondable, cuarto sus huesos de la piedra, quinto su inteligencia de la celeridad de los ángeles y de las nubes, sexto sus venas y su cabello de la hierba de la tierra, séptimo su alma de mi alma y del viento. Y yo lo coloqué sobre la tierra como un segundo ángel, honorable, grande y glorioso. Y le asigné un nombre a partir de los 4 componentes. Del este, Anatolé, la A. Del oeste, Dusme, la D. Del norte, Arctos, la A. Del sur, Mesembría, la M. El cristianismo después ha enseñado que todos los seres humanos comparten este pecado, el pecado de Adán, y no solo las consecuencias de este. Y es que el pecado de Adán en el jardín del Edén pasó a percibirse como la fuente de todos los males de la humanidad, especialmente la muerte. Pero también trastocó toda la naturaleza. El libro de los Jubileos explica que cuando se expulsó a Adán del Edén, los animales perdieron el don del habla y todas las criaturas que habían vivido unidas en el paraíso fueron dispersadas y divididas en la tierra. La ciencia del bien y del mal y el vestido de hojas. Y sabiendo que estaban desnudos, ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron unas ceñidoras. En menos de una hora, usando hierbas como hilo, espinas como alfileres, ramitas como broches, Isha había aprendido a coser y se había hecho un vestido de hojas, porque la ciencia del bien y del mal es la clave de todos los oficios útiles. ¿Para qué podía servir semejante aparato? Ella solo podría responder vagamente a la pregunta, porque la necesidad del citado aparato era también muy vaga. Necesidad de protegerse de la mirada de su compañero, que después de haber comido del fruto, ella no reconocía más. Los ojos del esposo no eran ya la fuente donde se reflejaba y se refrescaba, eran púas ardientes, armas, trampas. Por momentos él le echaba una mirada aviesa, que era peor que un golpe. Durante la última querela, cuando él lanzó el grito «¡Me das asco!», ese grito fue peor que una cuchillada. Aprovechaba su ausencia para trabajar. Mientras tanto, él se ingeniaba buscando un remedio para su enfermedad. El remedio era bañarse, frotarse con arena, con blanca arcilla, con hierbas aromáticas, infatigablemente. Camino encorvado. Respiro mal. Tengo como un hormigueo en el estómago. Pareciera que tengo un burbujear de bestezuelas. ¿Qué me pasa? A lo mejor que estoy empezando a morir de muerte. ¿No sientes a nuestro alrededor como un olor a podrido? Sin embargo, todos los lirios del jardín lo perfumaban, pero se puso furioso en cuanto Isha se lo hizo notar. ¡Oh, este jardín! ¡Qué paz exasperante hay en este jardín! ¡Qué dulzura repugnante! ¡Qué insultante pureza! Es necesario lavarse, Isha. Tú también debieras lavarte. La vida es una tarea sucia, el cuerpo es un desecho. ¿No sientes este olor a podrido? Y su mirada, baja, parecía estar cargada de reproches. Amores discordantes. Desde que habían compartido el fruto, el amor dejó de ser para ellos un concierto para convertirse en un combate. Los murmullos y las caricias fueron reemplazados por la pelea. La abundancia de las palabras causaba esa pelea. Antes
no poseían más que palabras iguales a las cosas que son, y el orden de las cosas era la única combinación posible de las palabras. Pero ahora, éstas se habían convertido en escondites para sus pensamientos. Cuando por casualidad los esposos concordaban, era por un malentendido. Sin duda, el fruto se les había subido a la cabeza como un fuerte licor. Pero si hay embriagueces que nublan la vista, hay otras que abren los ojos, y sus ojos estaban tan abiertos que veían aún lo que no existía. Antes solamente conocían el ser, pero la primera enseñanza de la ciencia del bien y del mal consiste en que no hay un ser, sino que hay dos. De ellos, el primero es el ser, y el segundo, perfectamente igual al primero, es el no ser. La experiencia y la razón concuerdan para probar la nada, su poder tan irresistible como irrefutable, apto para destruir y tragar todo lo que es. Fuerte era su amor. Sus ojos ahora se abrían sobre toda la cólera y el odio con que los fuertes amores están hechos. Se besaban como escupiéndose en la cara, se abrazaban como si se pisotearan. Sin embargo, hay algo que Adán jamás le reprochó, ni aun en medio de las peleas más furiosas. Jamás le reprochó haber tomado el fruto y habérselo tendido. Cuando por fin Adán salió del baño y volvió a Isha, la vio. ¿A ella? No. Sí, es ella misma. Y otra, conocida y nueva con su vestido de hojas. Se sintió molestado, picado y cosquilleado por un deseo que no tiene nada de la ardiente ternura de antes. Pero ante el temor de parecer subyugado por la estratagema, se echó a reír. Para disimular su confusión, ella también. Y mientras ríen, una gran tristeza cae sobre ellos. Dios los deja debatirse así durante algún tiempo para ver si en su desamparo no se vuelcan a Él. Pero en la angustia como en la felicidad, su dureza de corazón queda igual. El libro sagrado nada dice sobre estos pequeños detalles porque evidentemente son demasiado indignos. Dirán, ¿pero de dónde los saca usted? ¿Cómo lo sabe? Sí. ¿Cómo nos acordamos de las cosas de Adán? Porque todos hemos pecado en él. Como dijo San Pablo, in quo omnes peccaverunt. Terror en el jardín. Dios los hace volver así por el terror. Y al oír la voz de Dios que se paseaba entre los arbustos en la brisa de la tarde, Adán y su mujer se escondieron de la faz del Señor entre los arbustos del paraíso. No es un trueno, es un murmullo. Adán, oigo la voz. Estás soñando, déjame dormir. Adán, nos llaman. Déjame dormir, Isha. Es la brisa en los matorrales. Adán, despierta. La brisa habla, es él, se acerca. Escondámonos, huyamos. Aquí está, ahí está. No, no hay nadie. No es una visión, es una presencia. Padre, madre, abrid bien los ojos, mirad por todas partes. Nada parece, solo la espantosa lujuria de las brillantes hojas del jardín. Padre, madre, no esperéis más que Él aparezca. Debéis saberlo. Dios no aparecerá nunca más. Desde aquella tarde nadie ha visto a Dios. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Podríamos decir que así como Dios desapareció para Adán, también Adán desapareció para Dios. ¿Dónde está? No te veo. ¿Qué? ¿Eso? ¿Eres tú eso? ¿Ese pobre montón? ¿Ese resto? ¿Esa especie de cosa encogida y vacía de sí misma? Realmente yo no veo nada. Vamos. ¿Vas a responderme? Oí la voz en el paraíso, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él es la voz de aquel que es, la voz de aquel que me hizo ser, la voz que me recuerda qué bueno, qué bello, qué grande, qué difícil es ser. Porque tuve miedo, porque de pronto ante el Eterno se hizo evidente mi fragilidad, porque estaba desnudo, porque he conocido mi bajeza, mi nada, y me escondí. Encontré todavía más en la oscuridad, más me pierdo, más busco refugio en aquello que es mi perdición.
¿Quién te ha mostrado que estabas desnudo? ¿Qué era? Nadie. Sí, yo. En cambio, la verdad, te dije, sé. Y no solo sé, sino sé como yo. Y conoce que tú eres. ¿Quién te enseñó a no ser? A desviar tus ojos de mí, para abrirlos sobre el vacío exterior. Conoces tu vacío y lo sufres, porque en lugar de tu Dios, de mí has preferido el fruto. En cambio, en mí tenías todos los frutos del paraíso y más todavía, el bien, el ser y la vida. Adán dijo, esa mujer que me diste por compañera fue ella que me dio el fruto y lo comí. Una vez escuché a una niña que decía, él dijo que era ella que era la serpiente, y es por eso que no fueron perdonados. Si cada cual hubiese dicho, es mi culpa, esta historia habría terminado hace mucho tiempo. Pero la respuesta de Adán contiene una malicia más. Esa mujer que tú me diste, ella me dio. Sí, recibí el fruto de ella y a ella la recibí de ti. No se podría decir que de don en don el fruto lo recibí de ti y que en cierto sentido el verdadero culpable... En fin, hagamos cuenta de que nada dije. Dios, que conoce nuestros pensamientos de edad en edad, ha escuchado este murmullo que por momentos se convierte en aullido, desde Marción y los cainitas de los primeros siglos hasta Le Conte de Lille. Tú me precipitaste en el crimen tendido. Aun cuando parezca extraño, uno de los mayores quehaceres de la teología cristiana ha sido asumir la defensa de Dios acusado por el pecador que se erige en juez de la justicia misma. Los condenados en busca de un crimen. Defender a Dios es acusar al hombre, pues ¿dónde está el misterioso proceso? Proceso de pesadilla, de estilo kafkiano. El acusado, culpable o víctima, ignora de qué se lo acusa, ignora dónde y cuándo tendrán lugar las audiencias. El acusado forcejea, lucha. Es evidente que estoy condenado. También es evidente que no soy inocente. Entonces, ¿el acusado de qué se queja? Me quejo de estar condenado por la única falta que estoy seguro no he cometido. Pero, ¿estamos siempre seguros? ¿Se nos dirá al fin de qué se trata? ¿Sabremos, veremos qué hay de único en esa falta para explicar sus consecuencias desmesuradas, humanamente irreparables y su carácter hereditario? ¿Qué es el pecado original? Nadie mejor que lanza al basto, a mi conocer, para explicárnoslo a la perfección. El pecado original es un dogma religioso, es decir, una revelación sobre el secreto de las cosas y sobre las condiciones de nuestra salvación. Está anunciado en las primeras páginas de la Biblia, en forma de una enigmática narración que se debe descifrar. El nombre del árbol da la clave del enigma. El árbol del conocimiento del bien y del mal no figura en la clasificación de ningún tratado de botánica, y con motivo, ya que se trata más bien del conocimiento que de un árbol cualquiera. El fruto no es una manzana cualquiera, es el fruto del conocimiento. Y la mano llevada contra el conocimiento y su fruto no constituye una falta cualquiera, sino un pecado contra el espíritu, inmenso y sin perdón. Nótese, el pecado original nunca fue perdonado, fue rescatado, cosa muy distinta. No un pecado, sino el pecado, atentado contra la esencia misma del hombre, de donde sus incalculables consecuencias. Es costumbre creer que el hombre adquirió el conocimiento gracias al pecado, pero esta opinión no resiste una lectura atenta del texto. Lo verdadero es exactamente lo contrario. El conocimiento es el privilegio nato de Adán y su razón de ser. El texto insiste en esta proposición, que Dios lo creó mediante un acto especial y premeditado a su imagen y semejanza. ¿Y de qué imagen se trata? ¿Quizás de una imagen con manto y barba?
La imagen invisible impresa en la naturaleza humana es, así como Dios es una unidad viva y consciente, también el hombre es un ser vivo, y si no, uno, el consciente, por lo menos capaz de unidad y de conciencia, y por ende de unión consciente o amor. Amor o don, o mejor dicho, restitución. Eso es también el sentido que hay que atribuir a la palabra semejanza, el sentido activo de devolver. La imagen es la impronta de la luz recibida, la inteligencia, y la semejanza es el reflejo devuelto en el reconocimiento y en la adoración. Por tanto, Adán, el hombre primero y perfecto, se hallaba establecido en el conocimiento del uno, en el conocimiento de vida, que es conocimiento de sí mismo y de Dios. El espíritu que Dios había insuflado directamente en su barro lo mantenía en familiaridad con el Padre. Fue entonces cuando Satanás lo indujo a hacer lo que él mismo había hecho. Satanás, según un mito que no se narra en la Biblia, sino que figura en los textos no canónicos, pero a menudo profundos y admirables, llamados apócrifos, pues se llamaba antes Lucifer, y como lo dice su nombre, era el portador de la luz, la más alta de todas las criaturas. Mas, preso en el vértigo de su propia grandeza, concibió el proyecto de usurpar el sitio del único que lo superaba, Dios mismo. Y por eso fue arrojado a las tinieblas. Satanás entró en la serpiente, que es el más lucífero de los animales, pues está enteramente revestido de luz, como el oro y las piedras preciosas, llamea como el rayo y corre como el agua. Su ojo fascina, es fuerte como la espada y flexible como el junco, está en todas partes al mismo tiempo y resurge de su piel más viva que antes. Por eso la serpiente fue venerada en todas las religiones antiguas y lo es todavía en la India de hoy y sin duda en China, en forma de dragón, como cifra de la sabiduría. Acompaña a Hermes, el iniciado, a Esculapio, el taumaturgo, a Shiva, el asceta. Y Satanás entró en Mefistófeles, o mejor dicho, en Megistófeles. Megistos, la mayor, Ophis, serpiente. Y luego, perpetrado el daño y sobrevenida la condenación, el más luminoso, el más deslumbrante, el más acabado de los animales, se torna la bestia más vil, más rastrera, más viscosa y más repugnante, la más pórfica, con su doble lengua, voraz y venenosa y tan cruel que quiere viva su presa, como para engullirse su alma con su carne. Y así es como la sabiduría, caída, se torna ciencia. Se dice que la serpiente es el más astuto, calidior, de los animales de la tierra, y la astucia es la exacta inversión de la sabiduría y la adoración. Es la inteligencia bestial, la inteligencia sometida por el instinto y puesta al servicio del vientre. El conocimiento divino insuflado en el espíritu de Adán por su creador va a ser seducido del vientre. El conocimiento divino insuflado en el espíritu de Adán por su creador va a ser seducido, extraviado, reducido a servir a los poderes de lo bajo. Esa es precisamente la falta original, no una desobediencia cualquiera y un pueril asunto de fruto robada, sino un atentado contra el espíritu, como lo revelan las Escrituras en el significativo nombre del árbol en cuestión. No es una simple falta moral, personal y accidental, es un pecado fundamental, mental, metafísico. El pecado original es el mal de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Extraña fórmula algebraica. Ella desequilibra la lógica de los filósofos y los axiomas de la razón práctica llamada moral. Comer significa tomar posesión con violencia y degradar para reducir así. Fruto significa goce y provecho. El pecado, pues, es el de haber atraído hacia sí y degradado el conocimiento para goce y provecho. Y también por orgullo, ya que el tentador promete: cuando la hayáis comido seréis como dioses. El Dios celoso os lo prohíbe por temor a que ocupéis su lugar. Tan pronto como Adán lo roba a Dios y lo reduce así,
El conocimiento se degrada y se seca, se convierte en conocimiento del bien y del mal, conocimiento por división y oposición, conocimiento objetivo, es decir, exterior, conocimiento abstracto, es decir, sacado fuera de, conocimiento de las relaciones, relativo y vacío de sustancias, conocimiento caído, que mira hacia abajo, conocimiento de la materia. Ciencia positiva y justicia punitiva. Ciencia en el sentido moderno de la palabra, que es la negación de la sustancia, la negación de la vida, la negación del espíritu, la negación de Dios. Justicia, que es oposición del mal al mal y que consiste en añadir el cadáver del asesino al de su víctima y alabar la ofensa del bofetón con sangre, pues así es como repara y purifica. De ella se dice que es el mal menor, pero la historia demuestra con holgura que de ella provienen los grandes males, pues de ella derivan las leyes civiles que erigen la opresión en sistema y las virtudes cívicas que crean la guerra. Lo que explica las palabras de San Pablo sobre la ley, que ella es la causa del pecado, y los estallidos de Jesús contra la justicia de los fariseos y de los escribas. El falso saber y la falsa virtud son, por consiguiente, el fruto del pecado de haber comido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Así como Lucifer se apropió de su más alto don, la luz, así Adán, ladrón de lo que Dios le daba, se apropió de la razón y el juicio con el fin de ser un Dios y poder pasarse sin Dios. Por eso, todas las murallas defensivas que levantará para asegurarse la posesión del don robado y todas las exaltaciones y goces que obtendrá de él van a encerrarlo y hundirlo en la separación. Para que la gloria divina pueda alcanzarlo, el hombre tiene que dar la espalda a todas las pompas y las obras, a la gloria y el poder. Y así, aquel que trae el bautismo y lava a las gentes del pecado original les grita: convertíos, es decir, daos la vuelta. Mas si el pecado original concierne al conocimiento y contempla únicamente al hombre, veamos cómo la naturaleza toma parte en él y por qué sufre sus consecuencias. La tentación viene de la serpiente y pasa por Eva, lo que equivale a decir que es de inspiración animal y que pasa por la carne. La serpiente es el ápice supremo de toda animalidad. Eva es la carne. Pues en la pareja humana el ser humano está hecho de carne y espíritu, la mujer representa la carne y el hombre el espíritu. Eva es pues la carne de Adán y por ella la animalidad va a ganar el alma de Adán. El pecado es la transposición de la rapacidad y voracidad animales al plano del espíritu. Pues la bestia es la criatura separada que se ha separado al preferirse a sí misma, atrayendo todo hacia sí. Toda bestia se coloca en el centro del mundo y con ese acto ocupa el lugar de Dios. Se esfuerza por tomar y se defiende para no dar. Roba el don e ignora al donante. Busca el goce, la multiplicación, la expansión, es decir, come. Y la consecuencia de este pecado natural es el dolor, el temor, la inquietud, el odio, los celos, la ira, dolores y fuentes de dolores. No lo dudemos, los animales fueron arrojados del paraíso terrenal al mismo tiempo que Adán. Las plantas florecidas y pacíficas, la tierra humilde, las piedras pacientes y los astros fieles a su eje y a su órbita, en cambio, viven todavía en él. Todos los animales están en el cuerpo del hombre, con todos sus deseos y todos sus dolores, y cuando por él, por el cuerpo, el genio animal invade el plano de la inteligencia, adviene la caída. La inteligencia pierde sus vínculos celestiales y su dirección divina. Les da la espalda y se consagra a saciar las necesidades del cuerpo. El resultado: todas las ciencias inspiradas por el espíritu de lucro, de comodidad, de dominación, de curiosidad, que es el espíritu de Satanás, son ciencias de muerte. El resultado: el cuerpo bestial de las naciones enteramente sometidas al príncipe de este mundo, Satanás, que multiplican la ferocidad animal y la arman con todas las potencias del intelecto,
Así, el que trae el bautismo es el asceta del desierto, el que mortifica su cuerpo y grita: allanad los caminos del Señor, todo monte será rebajado y todo valle elevado, convertíos. Y dirá: es necesario que yo disminuya y que Él crezca. En lo que concierne a la injusticia de castigar en la descendencia las faltas de los antecesores y condenar al recién nacido inocente, digamos que más nos conviene comprender las cosas que juzgar al juez. El pecado original es la inclinación de nuestra naturaleza y la dirección natural de nuestra conciencia. Es, por ende, el pecado latente que llevamos desde que nacemos y que se convierte en nuestro pecado cada vez que seguimos nuestra inclinación, esto es, a cada momento. Es nuestro y es nosotros, mientras no nos hayamos convertido, o dicho de otro modo, dado la vuelta. Y aún en los convertidos es el peso que los detiene y los hace tropezar. Por eso se dice que el santo peca 7 veces cada vez que respira. No se trata del pecado actual, del mal consciente y querido. Es un pecado masivo, un estado defectuoso del que se debe salir. En grandes masas los hombres se revuelcan y se complacen en él. En él se instalan, prosperan, se glorifican. El que trae el bautismo es el que mortifica su carne y llama al arrepentimiento, es el que se corta la rienda, se domina y se ejercita en la soledad. El que quita el pecado del mundo es el que se clava en la cruz y da su carne a comer. Todavía debo aclarar un punto. Casi todos piensan que el pecado de Adán es el pecado carnal. Y aunque eso no se diga en ninguna parte del texto, que Adán y Eva habrían sido castigados por haberse unido carnalmente. El hombre y la mujer desnudos cerca del árbol erguido, la presencia de la serpiente y hasta esa vergüenza por su desnudez que embargó a los culpables y los forzó a cubrirse de hojas, todo impele al pensamiento en ese sentido. Pero si Dios creó a la pareja y la dotó de sexo, si les dijo seréis una sola carne, ¿por qué causa sería la cópula un pecado e incluso el origen de todo mal? Y sin embargo no se puede descartar el problema, porque se vuelve a plantear de nuevo irresistiblemente. Sí, el pecado carnal es uno de los aspectos del pecado de Adán. Es menester decir, empero, que el pecado no es la unión carnal, sino la lujuria. El acto de amor y de procreación debe tener como fuente el amor y como fin la unión y la procreación, y la lujuria es el acto carnal con el único propósito de goce. El licencioso no siente amor y se ríe de su futura descendencia. Sacia su sed de placer con cualquiera y no le preocupa que el otro encuentre en ese placer o pena, en eso placer o pena, o la muerte. En él la carne obra tal como lo definimos antes, como lo que atrae hacia sí, degrada y devora. La lujuria es, otra vez, el don robado. Buscar en la unión el propio goce en lugar de darse a ella por el goce del acuerdo responde muy bien a lo que se llama comer el fruto. Y si consideramos el doble significado de la palabra concepción y la analogía presente en todas las lenguas de los términos nacer y conocer, si recordamos que cuando la Biblia dice que alguien conoció a su mujer es porque se unió carnalmente con ella, si comparamos la íntima penetración de los dos grandes principios o polos de la vida en el nudo de los sexos con la confluencia del sujeto y el objeto en el conocimiento, comprobaremos que buscar en el amor el propio goce es comer el fruto del conocimiento, convertir al don divino en una presa. Pero ¿por qué para ambos el castigo es la muerte? Para Adán ganarás el pan con el sudor de tu frente y para Eva parirás con dolor. La muerte, porque es el fin inevitable del ser finito, es decir, limitado, del que se limitó por sí mismo al separarse. No es Dios quien lo mata, Él mismo se mata y se consagra a la nada al separarse de la fuente de vida que es Dios. Y para el que se aferra a sus límites, se exalta en la separación y se obstina en apoderarse de todo para sí, hay más. Morirá en el dolor y la angustia de la agonía, pues todo aquello de que se había apoderado le será arrancado de un solo golpe y caerá totalmente en el infierno de la nada y de la corrupción. Igualmente para Eva, deberá parir con dolor, pues es un ser separado, solo puede producir otro ser separado, desgarrándose.
No sucede así con las plantas, que dejan caer su fruto y brotar sus retoños sin pesar, porque no rompen la trama continua de la creación. Y Adán precisará trabajar para vivir, cosa que las plantas y todas las criaturas unidas no necesitan hacer. Pero el ser más separado, el que todo lo quiere para sí, comer todo, saborear todo, tocar y despojar todo, dominar todo y conocer todo, ese debe dedicarse a un trabajo agotador e interminable, y ese trabajo consiste en hacer del árbol de fresco follaje una estaca, del bosque profundo un cuadro de labranza, del animal retozón y alado un trozo de carne, en desgarrar, arrancar, torcer, golpear, atornillar, forzar y desnaturalizar, en descortezar, desollar, desecar, triturar, moler y cocinar. Arado del labrador, cuchillo del carnicero, hacha del leñador, martillo del herrero o sable del soldado, las herramientas y las armas son del mismo metal. La guerra es un trabajo como los demás y los trabajos son guerra contra la naturaleza. Y sin embargo, el trabajo es una necesidad y un deber. Aunque efectuado por provecho, prepara el sacrificio con la práctica cotidiana del coraje. Desarrolla la fuerza, la inteligencia y la destreza, favorece la ayuda fraternal, embellece la vida humana, aleja a la gente del vicio y del desorden. No es por ende pecado para nadie. Es la consecuencia, el castigo, o sea, la purificación del pecado original. Por otra parte, el trabajo fue instituido en el gozo del paraíso. Dios, está escrito, dio al hombre un jardín para que lo trabajara, ut operaret. Sí, para que con su obra tomara parte en la creación, que es la más intensa alegría del amor. Él, imagen y semejanza del Creador. Y esta obra se efectuaba en el acuerdo y en la paz, como don de caridad hacia la tierra y ofrenda al cielo. Y en medio del jardín cultivaba el árbol del conocimiento para que floreciera, uniendo su ramaje al del árbol de vida, de tal modo que se hubiera podido llamar árbol del conocimiento de vida. Y su frescura, su follaje y sus frutos estaban hechos para los ojos, no para el vientre. La inteligencia servía para comprender, no para combinar y falsificar por provecho. El árbol del conocimiento se alzaba hacia el cielo como un himno. Al arrancar el fruto, al morderlo, al comérselo para apoderarse del conocimiento, Adán separó el fruto del árbol y se separó él mismo de todo por violar el orden divino de las cosas. Al separarse, se rebajó. Al incorporarse rebajado, el conocimiento demasiado grande para él perdió su equilibrio nativo y cayó en la inquietud y el movimiento. La inquietud y el movimiento engendraron la multiplicación de los deseos, de las codicias, de las curiosidades, de las vanidades, que lo arrastran a innumerables quehaceres y a luchas y peligros infinitos. Así es como llegó a convertir el trabajo en una cadena y un castigo. Del trabajo forzado surgen las babeles de las civilizaciones con su cortejo de miserias, de servidumbre y de rebeliones, y la guerra salida del orgullo de los ricos, de los doctos y los poderosos. Todo eso constituye este mundo por el que Jesús no rezó, se dice en los evangelios, que condenó a Jesús en la cruz y al cual Jesús a su vez condenó. Este mundo del que deben apartarse los buscadores del reino de Dios. Esta es una verdad que se enseña a todos los cristianos y en distintas formas a los herederos de las otras grandes tradiciones religiosas, pero los filósofos y doctores de este mundo la ignoran. Quien la ignora puede muy bien, con toda buena fe y buena voluntad, poner su gran saber y sus altas virtudes al servicio del príncipe de este mundo. Y cuanto mayor sea su saber y más altas sus virtudes, tanto más provocarán disturbios y desórdenes. Es muy tarde para ti, pobre Einstein, que descubriste en el último día de tu vida que tus supremos descubrimientos podrían señalar el fin de toda vida y que lo habías calculado todo salvo el estallido de la Tierra, que será seguramente el resultado de tus cálculos. Inútil es ahora suplicar a los pueblos y a los gobiernos que empleen con fines benéficos las armas que tú y tus compañeros les proporcionasteis. Inútil que declares cuánto desprecias a los militares que marchan en fila detrás de la banda, pues la muerte que tu ilustrada vigilia ha preparado llegará sin tambores ni trompetas. Puede que seas tú el más inteligente de los hombres y el más humano, pero la serpiente ha demostrado ser más inteligente que tú y tus semejantes, y tú ignoraste siempre, oh hombre que sabes demasiado.
el pecado contra el espíritu que tu ciencia perpetra y perpetúa por sí misma. Los que nos acusan de alabar sin reservas los siglos pasados porque vinculamos directamente el desarrollo científico y técnico de nuestra época al pecado original, se equivocan. Pensamos que todas las civilizaciones se fundaron igualmente sobre el pecado y que el castigo que recayó sobre ellas a su debido tiempo no venía a sancionar los vicios e inmoralidades de los hombres. Resultaba del pecado, que se expresa tan eficazmente en las virtudes cívicas, el genio profano y el saber mundano, como en las faltas personales y deliberadas. Si la técnica científica moderna es la renovación más completa del pecado original, la historia de la bomba demuestra cuán inevitablemente desemboca en la muerte y cuánta mezcla de malicia, de inconsciencia, de orgullo y embelecimiento, de audacia y de pasiva aceptación de la fatalidad constituye los engranajes del pecado. ¿Pero por qué engendra el pecado la vergüenza de la desnudez y la necesidad de vestimenta? Pues porque el pecado consistió en convertir al vientre en amo de la cabeza y en razón de las razones del animal razonable. La divina inteligencia está uncida a las humildes necesidades del cuerpo y el superior se pone al servicio del inferior. Tal es nuestra posición de caída. El hombre cuelga cabeza abajo. Es justo entonces que, como los diablejos de Bruegel, cubra su prominentísimo trasero con un sombrero. La vestimenta sirve para disimular esta incongruencia. Cuanto más dominan los bajos instintos, más vergüenza se tiene y más hay que ocultarse. Mentira que rinde homenaje a la verdad. Con el acto de vestirse, el hombre representa y recuerda el estado en el cual fue creado. Esta ficción se convierte en deber moral y religioso. El hombre entra con la vestimenta en un mundo de representación y de convenciones, de artificios, en donde la naturaleza desnaturalizada y el espíritu degradado y civilizado se amalgaman por efecto de la educación y la costumbre. Es el mundo de los personajes en el que saciamos deseos más o menos ficticios y experimentamos sinsabores más o menos imaginarios. En él, la persona humana con su cultura y sus modales aprendidos se halla constituida en pecado, perpetuamente en falta con la naturaleza y en falsa postura ante Dios. En ese decorado, la ciencia del bien y del mal les sirve de guía. Queda todavía un punto por dilucidar. Capital. ¿Cuál es la consecuencia espiritual del pecado? Sencillamente, la pérdida de la verdad. La pérdida de la verdad es que nadie pueda ver a Dios sin morir, que nadie ha visto a Dios. Y sin embargo, ¿no sería lo más natural para quien fue creado a imagen y semejanza de Dios el reflejarlo? Si solo aprehendemos a Dios por el conocimiento oscuro de la fe, ¿es por efecto del pecado? Pero antes de conocer a Dios, o por lo menos al mismo tiempo, el hombre debería conocerse a sí mismo. Nada parece natural y primordial. Si conoce todas las cosas menos esa, si se pasa la vida engañándose sobre sí mismo y creyéndose otra cosa, es por efecto del pecado. La verdad es conocer el origen, la sustancia, el fin de todas y cada una de las cosas y su relación conmigo, el hombre. Y eso es lo que ninguna ciencia enseña ni sabe. Así pues, no hay más que abandonarse a las pendientes de la historia, seguir las solicitaciones del mundo, resignarse a las exigencias de los nuevos tiempos para desembocar en las catástrofes. Y un poquito más velozmente se empuja la rueda dando gritos de triunfo. No hay más que abandonarse a las inclinaciones de la naturaleza para obtener la disolución y la muerte del alma. En estas consideraciones sobre el pecado original se encuentra el punto de unión entre los dos aspectos de nuestra enseñanza, resistencia y retorno, o remedio a las plagas sociales por medio de la no violencia y la búsqueda del reino de Dios y su justicia, conversión y control, o toma de posesión de nuestra vida cotidiana e introducción a la vida interior. Cuando Adán empezó a ganar prestigio, surgió la tendencia a culpar exclusivamente a Eva, la primera mujer, de la caída. Era natural que a partir de entonces los autores especularan sobre cómo y por qué Eva sucumbió
a la tentación y que trataran de encontrar respuestas ampliando la lacónica narración del Génesis. Una aportación muy notable de Annick de Souzenel, que según no la traducción, sino la fuente verdaderamente hebrea de las Escrituras, dice que Eva es solamente después de comer del fruto, es decir, en la caída. En el momento de ser tentada todavía es Isha, y dice que Isha representa el inconsciente de Adán, estas energías animales potencialmente divinas, pero cuando no lo son, es cuando representan la concupiscencia en su conjunto. En un manuscrito llamado De la vida de Adán y Eva, que es interesante y donde Eva emerge como una importante figura por derecho propio, que es encargada de la mitad del jardín del Edén y de todos los animales hembra, en contraste con la Biblia, en la que solo Adán goza de poder y de control. En este texto, Eva es engañada para caer en la codicia, que se describe como el origen de todo pecado. Una idea que también se encuentra en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:7. Y su desnudez no es principalmente física, sino que representa la pérdida de la honradez, lo cual es una interpretación rabínica habitual. Vamos a leer un pasaje en donde dice así: Satanás me dijo, ¿eres Eva? Y yo le respondí, sí, soy Eva. Y me dijo, ¿qué haces en el paraíso? Y contesté, Dios nos ha puesto en él para que lo vigilemos y nos alimentemos de él. El diablo me contestó por la boca de la serpiente, lo hacéis bien, pero no coméis de todas las plantas. Y yo le dije, sí, comemos de todas las plantas, excepto de una, que se encuentra en el centro del paraíso y Dios nos ordenó que no comiéramos de ella para que no muriéramos. Luego la serpiente me dijo, ¡viva Dios! Pero estoy afligida por vosotros, porque sois como animales y no quiero que seáis ignorantes. Levántate, ven y come, y observa la gloria del árbol. Y yo le dije, temo que Dios se enoje con nosotros, tal como nos dijo. Y me respondió, no temas. El demonio trepó al árbol y esparció su veneno en el fruto que me dio de comer, y el veneno era su codicia, porque la codicia es el origen de todo pecado. Y doblé la rama hacia el suelo, tomé el fruto y comí. Y al instante mis ojos se abrieron y supe que estaba desnuda de la honradez con la que me habían vestido. Sí, la codicia o concupiscencia es uno de las visiones sobre o las respuestas tradicionales sobre la naturaleza del pecado original. Lanza del Basto nos las recopila. Estas respuestas tradicionales son 9. Una de ellas pues, es esta concupiscencia que como metodio se ha identificado con el pecado, en efecto como si fuera el fundamento de la tentación, esta concupiscencia en general. Pero es preciso reconocer, nos dice Lanza del Basto, que la concupiscencia subsiste en los bautizados. En los cánones del Concilio de Trento está inscrito, el Santo Concilio de Trento lo reconoce y lo resiente. Por ende, no sería el pecado. En todo caso, solo os remito a la subida de las almas vivientes de Lanza del Basto para entrar en detalles. Yo solo los enuncio. La primera respuesta es que el carácter único de la falta, cualquiera sea, es haber sido la primera. De ahí su importancia, parece ser causa de todas las demás. Otra respuesta ha sido bien conocida. El pecado carnal Otra ha sido la mancha de nacer, como para Orígenes, que el pecado original es más bien una mancha, la que el alma adquiere bajando la carne como una preciosa esencia vertida en un vaso manchado. Otra ha sido el apresuramiento. Para Teófilo de Antioquía, Adán y Eva habrían cedido la sed de conocimiento antes de hora. El Padre de los cielos quería proteger a sus hijos de los pensamientos que no eran para su edad. O para Clemente de Alejandría, que habrían cedido a unirse antes de hora. Ni la impaciencia por saber, ni la prisa por amar parecen merecer semejante ira de Dios, piensa Lanza del Basto, sin embargo. Bueno, después estaría el orgullo,
Después estaría la suma de los pecados, peccare in massa, dijo Cirilo de Jerusalén. Y, en fin, habría esta nueva respuesta del ángel del basto, en todo caso, que nos dice así: simplemente leyendo atentamente el texto encontramos una nueva respuesta. En verdad, dos palabras del texto dan apertura al sentido, dos palabras que hasta ahora parecen haber pasado desapercibidas: el calificativo de la serpiente y el nombre del árbol. La serpiente era el más astuto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué especie es el árbol? ¿Un manzano, tal vez? Insensato. Abre un tratado de botánica y busca. Es evidente que la especie del árbol es la de los árboles simbólicos, como se ha admitido siempre con respecto a la serpiente, y que fuera del significado de ese símbolo todo el relato es insignificante, incomprensible. El árbol del conocimiento. Sabemos por todo lo precedente que Adán poseía el conocimiento y hasta lo leímos en Santo Tomás, una contemplación de Dios a través de sus criaturas muy diferente de nuestro conocimiento discursivo. El árbol del conocimiento había sido plantado por Dios en el centro del paraíso, en el mismo sitio que el árbol de la vida, y las ramas de ambos se entremezclaban. Ese árbol, confirma Teófilo de Antioquía, no era, por cierto, un árbol malo, era el árbol de la contemplación. Ese árbol Dios lo había dado mostrándolo. Adán podía obtener toda la fruición sin tocarlo, mirándolo. En la visión metadualista, esa apropiación es una especie de espejismo, porque no hay nadie allí, no hay alguien, no existe ese individuo que pueda poseer o no algo. En todo caso, está en plena ilusión por considerarse un centro definido, separado, está en un sueño de separación. Se considera autor, se considera al timón, autor de sus actos, pero también de sus pensamientos, emociones, creyendo que puede elegir y controlar. Y eso es directamente imposible para la metadualidad radical, porque considera que no hay nadie. Con lo cual, eso es muy importante, tampoco hay libre albedrío. Entonces, digamos que el pecado es creer la separación posible finalmente, porque no es real, eso es lo que le parece al individuo no existente. Entonces pienso que en esta visión el pecado, entre comillas, sería creer esa separación posible. Luego te dice que no hay camino de regreso al origen, que no hay camino porque también es ilusorio, no hay esa distancia, no estás separado, ya eres lo que eres, no puede ser de otro modo. La sola cosa que está ocurriendo es que no lo reconoces y que sigues invirtiendo toda la energía en lo ilusorio. Y esta energía es la energía de búsqueda de otra cosa, de búsqueda fuera. Es esa energía de la desnudez de la serpiente. En esta visión radical se esposan la apariencia de todo, la apariencia de la creación, de la persona y del pecado, con la nada. Mientras que en la visión dualista trascendida, vamos a decirlo así, se esposan la humanidad con Dios. Bien, pues cada uno elija por dónde camina o por dónde no camina. En todo caso, por mi parte, yo creo que no se puede reconciliar en la mente y que va a dominar lo que es la experiencia de revelación para una persona determinada, concreta. En todo caso, por mi parte, tengo, por decirlo de alguna manera, la experiencia de ambas cosas en la quietud. Y yo lo sitúo en un plano distinto. Bueno, tal vez podemos considerar el plano dualista trascendido inferior al plano metadualista radical, no lo sé. En todo caso, sí que en ese último, sí que tengo la visión, no sé cómo poder hablar de ello, pero sé de que no hay nada allí, no hay la camilla, no hay el otro, no estoy yo, no están esas formas. Y sin embargo, en otro plano uno tiene visión de la ciencia sagrada, a través de sus símbolos, de la revelación de sus mitos, la visión, bueno, el sentido de todas las energías, la sensación de ellas,
una percepción extrasensorial, sublimada, pero todavía digamos que no está en esa nada absoluta, porque esa sería la diferencia, ¿no? A efectos prácticos, pienso que no cambia tanto la visión vedantina de la del gnosticismo, porque el gnosticismo consideraba el mundo material finalmente como el mal por ese eón caído, pero realmente considerarlo como algo sombrío, de lo cual lo único que nos interesa es liberarnos, a considerarlo como una pura ilusión, de la que también más vale despertar, ¿no? Como si fuera un sueño, ya sea una pesadilla o ya sea un buen sueño, pero que finalmente no interesa para nada, pues no le encuentro tan diferente. Es más, el gnosticismo también apuntaba a la identidad con Dios, por lo menos así lo revelan los textos, el Evangelio de la Verdad, de los valentinianos, por ejemplo, cuando se repite que el nombre del Padre es el Hijo. Y es esa gnosis lo que constituía la liberación. De la misma manera que la tradición hindú, la filosofía gnóstica se asienta en la concepción de un Dios absoluto, la divinidad suprema, trascendente a todo el universo manifestado. Este Dios es el único Señor y Dios, pues no fue generado, por consiguiente en la acepción de vida el único Padre, y Dios es aquel que no fue generado por nadie. Estoy citando el Tratado Tripartito. Es desde este punto absoluto, antes, digamos, de la manifestación, que se opera con un lado, diríamos, femenino. Podemos leer en otros textos gnósticos. El divino puede ser considerado como una deidad consistiendo por un lado en el inefable, la profundidad, el Padre primordial, y por otro en la gracia, el silencio, el vientre y la madre de todo. Siempre tenemos esa esencia y esa sustancia, y si nos colocamos ya en lo manifestado, pues podemos considerar que estamos ya en lo caído o en ese sueño de dualismo, y si nos colocamos un paso antes, nos quedamos en ese absoluto, pero que debe hacer la unión con lo manifestado, puesto que partimos de aparentemente ser personas en este mundo manifestado, aparentemente por lo menos. Y para acabar, quien tenga la paciencia de escucharlo, esta brillante interpretación de la guardia del camino del árbol de vida por Lanza del Basto, en concreto de esa espada llameante y de su fuego, muy acorde a los tiempos apocalípticos que estamos viviendo y a la probable próxima ecpirosis. Y echó a Adán del jardín de delicias y puso un ángel y una espada llameante y remolineante para guardar el camino del árbol de vidas. Y puso un ángel y una espada llameante y remolineante. Nos tentamos como los pintores de conos y pondríamos la espada de fuego en manos del ángel. Pero el texto no lo dice. No dice un ángel con una espada, sino un ángel y una espada. Espada llameante y remolineante que impide el camino que lleva a la vida. Por primera vez vemos aparecer un ángel. Nunca se nos habló de su creación, ya lo dijimos. También por primera vez se nos habla de fuego, por lo menos de fuego terrestre. Quizá había que poner el fuego en manos de Adán. En verdad, el fuego señala siempre la presencia del hombre. El fuego lo vimos cuando los astros fueron creados. Es el primer paso del descenso de la luz a la materia. La luz brilla e ilumina. Ella es toda belleza y bondad. El fuego brilla también, pero quema. Es una espada de doble filo. Es la imagen de la inteligencia, del bien y del mal. Como la inteligencia es un don de Dios que el hombre llevó a su exilio y que usa para bien o para mal,
lo enciende para iluminar la noche y celebrar las fiestas, lo enciende para la plegaria y el sacrificio, lo enciende para reconfortarse y alejar el frío y los temores de las sombras, lo enciende para cocinar sus alimentos y dar sabor a los que no lo tienen, lo enciende para derretir el metal y hacer utensilios útiles, lo enciende para forjar espadas que matan al enemigo, lo enciende para quemar la casa y la ciudad de su prójimo, lo enciende para hacer no importa qué. También está escrito que la llama de la espada es remolineante, para hacer cualquier cosa y destruir con un justo retorno de la llama todo lo que él fabricó y hasta él mismo. Por eso los babilonios se hundieron en el fuego, uno después del otro. Por eso está escrito que el Señor vendrá a juzgar el mundo por el fuego. Pero ese fuego no estará en manos del Señor, ni en la mano del ángel. Estará en las manos del hombre. Clamemos todavía una vez más. Dios no envía el mal, ni la muerte, ni el castigo, aunque sea merecido. Pero el fuego que está en manos del hombre y el espíritu que hizo de ese fuego una espada remolineante es el mismo fuego que impide al hombre el camino de la vida. En cuanto al ángel, es una figura inmóvil y transparente. Es el invisible impedimento inherente a la justicia inmanente, con la que el pecador choca cuando quiere alcanzar la felicidad, la paz, el amor, sin abrir la mano y tirar la espada. Una noche en Buenos Aires visité una escuela rabínica. Se cantaron salmos, se escuchó un sermón. Luego de pronto las luces se atenuaron. Un muchacho de 15 años se puso de pie, se cubrió y recitó con voz fuerte los versículos que siguen. En el final, el hombre deshizo el cielo y la tierra. Y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida, giraba en la luz, pero el espíritu del hombre que incubaba el fuego estaba sobre ella. Y el hombre dijo: que sea la malicia, y la malicia fue. Y el hombre separó la malicia de la inocencia, y llamó a la malicia inteligencia, y a la inocencia la llamó estupidez. Y el hombre supo separar y desviar todo como le parecía mejor. Y hubo una noche, y hubo una mañana, el día séptimo. Y el hombre dijo: que haya división entre los de arriba y los de abajo, también entre los pueblos de la tierra. Y así fue. Y trazó fronteras y levantó muros. Y llamó a la división orden. Y vio que el orden era muy bueno. Y hubo una noche y una mañana, el día sexto. Luego el hombre dijo: que el poder y la riqueza se amontonen en un mismo lugar y que la necesidad comprima el resto y lo empuje al trabajo. Y así fue. Y él llamó civilización al montón de riquezas y a los avasallados los llamó materia prima. Y él vio que era bueno. Luego dijo el hombre: que la materia prima produzca riqueza y que la riqueza lleve semillas según su especie y que el poder lleve fruto según su especie. Y así fue. Los ricos sacaron su riqueza de los que no tienen nada y los poderosos su poder de los sometidos. Y el hombre vio que eso era bueno. Y hubo una noche y una mañana, el día quinto. Y el hombre dijo: que haya ciencias, faros de malicia para iluminar la civilización y separarla de los pobres de espíritu, y que ellas signifiquen y arreglen las cosas animadas e inanimadas, naturales o humanas, y que aclaren cada camino. Y así fue. Y el hombre hizo 2 grandes ciencias, la más grande para descubrir las cosas y darles poder sobre las leyes que las dominan, la más pequeña y dudosa para presidir el secreto de los negocios humanos. E hizo también 1000 y 1000 recetas para armar el poder y servir a la riqueza y 1000 hábiles vueltas para desnaturalizar las cosas y manejar a las gentes. Y he aquí que eso era bueno. Y hubo una noche y una mañana, el día cuarto. Después el hombre dijo: que el poder engendre armas para defenderse y propagarse, la riqueza máquinas para multiplicarse. Y creó los grandes navíos para reinar en los mares y en las profundidades,
más acorazados con caparazones que los monstruos marinos y cohetes para explorar la extensión más rápidos que los pájaros que Dios había hecho. Y el hombre se felicitó y les gritó: «Creced y multiplicaos, llenad las aguas, la tierra y el cielo con vuestros choques y estallidos». Así hubo una noche y una mañana, el día tercero. El hombre dijo: «Que la tierra se cubra de vehículos más rápidos y más temibles que las bestias y las serpientes que Dios creó». Y así fue. Y la tierra fue invadida por máquinas rodantes y máquinas trepadoras, máquinas de velocidad, máquinas de trabajo y máquinas de guerra. Y el hombre encontró que eso era bueno. Luego el hombre dijo: «Ahora hagamos un hombre a imagen y medida de nuestro poder, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los pueblos de toda la tierra, y sobre la raza de todos los que trepan». Y el hombre creó al hombre a semejanza de su poder. A la medida del poder del hombre lo creó. Hombre y máquina los creó. El hombre se felicitó y les dijo: «Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre toda alma viva, sobre todo humano que lleve una chispa de inteligencia, sobre las masas, sobre los ejércitos y sobre los jefes de Estado». Y el hombre dijo al hombre que había hecho: «He aquí, yo te doy los pueblos para que te sirvan de móvil y carburante. Todo indigente, todo inocente, te lo doy para que lo sacudas, lo reprimas y lo temples hasta que tome la rigidez cortante de una pieza de metal, hasta que mordido por otras ruedas dentadas gire y rinda». Y el hombre vio al hombre que había hecho, y he aquí, ese hombre era más bello, más grande y más fuerte que él, y cayó la cara contra la tierra y adoró a su imagen, exaltada a la medida de su poder, y se aniquiló ante ella. Y hubo una noche y una mañana, el día segundo. Así terminó la destrucción del cielo y de la tierra y del hombre. Una deflagración rugió en los abismos, una nube negra se levantó, un gran gemido pasó en el viento, y la tierra se hizo informe y vacía. Y el extendido descansó de todas las obras que el hombre había hecho con su locura, porque sus obras ya no eran. Y hubo una noche, pero no hubo una mañana más, y no hubo día como en el día primero. Cuando el joven terminó de hablar, un silencio de asombro cundió entre los asistentes, las cabezas se inclinaron en la penumbra. Han pasado muchos meses, no recuerdo el oráculo palabra por palabra, pero creo que no perdí nada de lo que quería decir.